sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things and what you're doing. In my head I bring a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Some making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Valerie, Valerie, did you have to go to jail and put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you did and catch it then. Hope you find the right man who fix it for you. Are you shopping anywhere? You change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine? Did you indulge in all the time? Are you still dizzy? Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Still making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things and what you're doing. In my head I bring a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Someone making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. Bien, ya estamos de vuelta después de un receso, un café, agua, para seguir en lo que ya le habíamos adelantado, que
y vamos a tratar ya en este segundo bloque. Vamos a hablar de la legitimidad y confianza, los desafíos de nuestros tiempos. Vamos a recordar que debe mantener la mascarilla puesta, también ojalá silenciados sus celulares y pueden participar a través de nuestro hashtag que ya le presentábamos, CIA 2022, y pueden también visitar nuestros distintos stands de nuestros auspiciadores y patrocinadores. Vamos a seguir ahora ya con estos desafíos de los nuevos tiempos, legitimidad y confianza, para conocer qué es lo que vamos a abordar en este segundo y último bloque. We've been engaged with the U.S. state regulators as they work on a climate risk survey to build on international standards, and at the federal level with SEC rules regarding climate-related disclosures for public companies. But there's also a big social dimension to ESG, and that is the S and G. Cuando empiecen a escribir sobre nuestro siglo, sobre nuestro tiempo, con más frialdad y distancia, yo creo que llamarán al siglo XXI, a menos que cambie mucho, pero mucho, mucho, el siglo de la incertidumbre. Ahí haciendo un adelanto de lo que vamos a tener otro panel de conversación y a continuación vamos a seguir con una conferencia de una de las personas invitadas que veíamos ahí en ese video con su tema que nos trae para exponer Visión desde la Industria con Susan Neely. Vamos a presentarla. Ella viene de Estados Unidos, va a estar hablándonos precisamente de la industria del país norteamericano. Es presidenta y CEO del American Council of Life Insurance. Además, es vicepresidenta de la Federación Global de la Asociación de Seguros y forma parte del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Finanzas del B20 en Estados Unidos. Y vamos a darle la bienvenida para que comience con su presentación. Buenos dias. It's a wonderful honor to be part of the Chilean Insurance Association's annual conference. Thank you to the association's esteemed president, Alejandro Alcereca, for inviting me to join you, and to Jorge Claude for making this event such a wonderful success. I want to take a few minutes today to reflect on two ideas. First, the unique role of insurance in our global society, and how that role is evolving in the 21st century. Second, the opportunities the insurance sector has to meet societal needs. I'll share my perspective as CEO of ACLI in the United States and what I've observed by our counterparts around the globe. Life insurers exist to provide relief when times are tough. Our policies often stay with families for decades. They count on us to plan for tomorrow so they can live with greater certainty today. Our promise to them is we will be there no matter what, and we are. When the pandemic hit, life insurers were there. The pandemic hit many industries hard, airlines, retail, restaurants, but we were there, the industry that was writing checks and paying out to families. We were there when the worst came, and the U.S. benefits paid in 2020 were the highest in history. The industry paid $90 billion in life insurance benefits. It was the largest increase in claims since the flu of 1918. We are an essential partner. We are there for the long term. We solve problems government cannot. And of course, our industry provides more than death benefits. Families around the world count on life insurer products for protection, long-term savings, and a guarantee of lifetime income when it's time to retire. Given today's economic uncertainties, the financial and retirement security these products provide has never been more important. Changing demographics, longer lifespans, and modern work arrangements mean consumers need new and innovative products to provide long-term financial protection. Government and industry must work together to address these needs creatively through government policies that allow businesses and insurers specifically
to increase intergenerational wealth. Chile's private pension industry has been hugely successful. It has provided retirement security for the past 40 years. It has also helped build the region's deepest and most important capital market, fueling the economy and the middle class. The U.S., like Chile, was a leader in developing and promoting defined contribution pension plans. Indeed, many economic studies have demonstrated that the expansion of the U.S. private pension system played a critical role in broadening and deepening capital markets and fostering a long-term investment culture. Some studies have also argued that the U.S. private pension system has helped to foster economic and political stability. Today, American workers enjoy the security of owning their retirement savings, bringing with it stability and a culture of savings that has blossomed in 40 years into a self-sustaining engine of capital formation. However, our industry's ability to play this vital role depends on certain bedrock principles, including the rule of law, contract sanctity, and the stability afforded by institutions and sovereign commitments. These must prevail against the tests presented by political expediency. Of course, if our companies are forced out of markets, we won't be able to contribute to economic growth or financial security. Preserving and growing intergenerational wealth relies upon our industry's ability to trust in the institutions in any given market. Chileans clearly want to be able to control their retirement savings. AFPs have demonstrated a 40-year track record of success in doing just that. Our industry should continue to play a prominent role in serving the contributory and voluntary savings pillars of the Chilean pension system. Engaging with the government, business, labor, and other important stakeholders is key to ensure the Chilean system offers greater access and financial security to as many Chileans as possible. The bottom line: long-term investments require long-term trust. That's something that is true in policy dialogues, and it's also true in consumer expectations of corporations. In the 21st century, the role of corporations is changing. For insurers, paying claims is not enough. Now corporations and business sectors are expected to demonstrate how they are helping to solve societal challenges. Today, consumer trust is built around this commitment and engagement. Luckily for the insurance industry, we are problem solvers, and we hold solutions to some of the big challenges facing countries around the globe, like pensions and retirement and financial inclusion. The leadership opportunity for businesses is to advance solutions at a time when needs are most acute. Insurance associations can be force multipliers in addressing these challenges. We have a powerful solution to bring forward, and we are. Here are two very specific ways I see it taking shape within the industry, both in the United States and around the world. First, we are enthusiastically and diligently fighting for financial inclusion. In the U.S., we are advocating for the next iteration of retirement security legislation that will improve sustainable financial inclusion for millions of Americans. It will remove barriers to saving for low-income earners, part-time workers, student loan borrowers, military spouses, and people close to retirement who haven't saved enough. The Global Federation of Insurance Associations has been active in supporting global industry and government programs on access to insurance and financial inclusion. The effort is currently led by the Latin American Industry Association, FIDES, headed by Francisco Astalara. GIFIA strongly supported the 2021 Italian G20 Special Program in Women's Empowerment by producing a first-ever survey of national and regional association efforts. GIFIA shared the survey with international development organizations, G20 finance ministers, central bank governors. My colleague from Spain, Pilar, was very active in this effort, along with Francisco and colleagues around the world. We are continuing this under the 2022 Indonesian G20 presidency. And this time, we are expanding the scope of our effort beyond gender to look at the broader set of issues being discussed collectively as diversity, equity, and inclusion. We have also shared our research with the International Association of Insurance Supervisors, which is itself undertaking a stock-taking of DEI elements in national-level regulation among the 200 IAIS members.
JIFIA, again led by Fides, is engaging both ASSAL and IAIS as they explore DEI issues specific to insurance. That's happening next week at our next JIFIA event in Prague. Second, we are doubling down on our commitment to ESG and particularly the S and the G. Much work is underway by the life insurance industry as a whole to achieve these vital measures. The 2021 Special Initiative on Women's Empowerment under the Italian G20 developed policy recommendations that will help businesses and governments around the world achieve gender equity. The 2022 Indonesian G20 and following years chaired by India and Brazil will bring a development focus to gender and social equity. Last month, ACLI announced the formation of an impact investing initiative. This is a groundbreaking nonprofit investment partnership that will exponentially expand the industry's ability to help close the U.S. racial wealth gap and drive upward mobility in communities of color. The nonprofit investment partnership will support community development with a focus on sustainable, affordable housing. Let me close by saying this. The life insurance industry is designed to be there for people when they need it most. We provide access to financial protection, and we can be an important partner to the government sector in solving big challenges. In fact, this collaboration between public and private sector is an ideal way to address financial inclusion, ESG, and delivering retirement financial security. Thank you for allowing me to speak with you today. I'm happy to answer a few questions. Hay preguntas y se las vamos a hacer a Susan, agradeciéndole además su exposición. ¿Cómo describiría, Susan, el progreso de las compañías de seguro en cuestiones de aseguradoras en relación a otras industrias en Estados Unidos? On environmental, the U.S. industry has been committed to working with regulators, policymakers, and other stakeholders. We've been engaged with the U.S. state regulators as they work on a climate risk survey to build on international standards, and at the federal level with SEC rules regarding climate-related disclosures for public companies. But there's also a big social dimension to ESG, and that is the S and G. By executing social and governance strategic action plans, corporations can help lessen economic inequity and close wealth gaps. This is where I see a unique opportunity for life insurers and pension providers to lead. Our products build financial certainty and enhance prosperity and financial security across generations. Our investments in underserved communities increase the promise of upward mobility for their residents. Our commitment to financial inclusion provides opportunities for more people to access and afford ways to protect their family's financial future, no matter their race, gender, or economic status. En Estados Unidos, Susan, ¿qué se ha hecho, si es que se ha logrado hacer algo para educar a la gente sobre el sector de los seguros, el papel social que ellos desempeñan? The answer is a great deal and more every day. ACLI's role is as advocate for our industry in Washington, and we're doing this across the Congress and the Biden administration, as well as at the state and local level. That also means educating consumers on how public policy changes might impact their access to financial protection products. ACLI last year launched a community of digital citizens called Protecting Every Future. These are everyday people who care about financial protection. We keep them updated on what's going on in Washington and in state capitals. And when it is time to advocate, we let them know and they speak up. People care about these issues, and we've learned that if we give them a way to speak up for what they want, they are willing to engage. ¿Cuál es, aquí va otra pregunta, es la mejor manera de fortalecer el mercado de capitales en un contexto de incertidumbre política, social y mundial, por cierto? ¿Qué experimentos o experiencia más bien ha tenido en Estados Unidos que podrían ser aplicables al actual contexto chileno?
educating both the public and policymakers about the significant role played by private funded pensions in building and sustaining capital markets is just so important to preserving sound pension policy. We also have to educate the public and lawmakers about the critical role the capital markets play and what it means for citizens. In Chile, that market has created affordable home finance, paid for infrastructure, and effectively subsidized growth for 2 generations, all while still delivering 8% real returns to workers at retirement. Wow. I mentioned earlier that ACLI has launched an initiative to increase investment in affordable housing for families that need it most. In Chile, we are encouraged by Finance Minister Marcel's recent discussion of a reform plan that would strengthen a multi-pillar system, expand the universal guaranteed pension, add a contributory stream from employers, and above all, preserve the private funded system to safeguard workers' savings. Bien, y aquí hay otra pregunta muy del contexto y el entorno politizado de Estados Unidos. ¿Ha sido capaz el mercado asegurador de contribuir a la prevención de riesgos asociados a la pandemia? Por una parte, con casi 1 millón de muertos por COVID en ese país, muchos de ellos padres y madres de familia, han tenido las aseguradoras que adaptar sus productos diseñados para ellos, para estas familias que han perdido a uno de sus integrantes, padre o madre. ¿Y podría decirse además que existe un nuevo papel social en ese sentido? Our industry has faced a real-world stress test, and we met our obligations to our customers, their families, and their communities. We've also been able to expand the scope of private income replacement for some of those with private coverage impacted by COVID to supplement government economic stimulus. As we all know from world news, the impacts of the pandemic are far from over. Our members are well positioned to not only meet emerging risks, but to contribute through building back better, emphasizing our core value of societal risk protection for individuals and their families. Hay una última pregunta para Susan y en relación con la inclusión financiera. ¿Qué papel desempeñan los microseguros en Estados Unidos? ¿Existe alguna iniciativa del sector asegurador para fomentar la inclusión? Since the pandemic, public and consumer awareness about life insurance has increased, no question about it. U.S. sales of traditional life protection products have gone up over the last 2 years, like in most of the G20 and OECD. Our industry has continued to innovate and improve mortality coverage, but our population continues to age. And Americans, especially senior citizens, continue to focus on the importance of retirement products and sustainable retirement security. We're proud of the strength of our industry, the strength that we showed during the pandemic, and we will continue to seek ways we can expand the protections we provide to all of society. Bien, queremos agradecer a Susan. Buenos días. Muchísimas gracias, Susan Neely, por haber estado con nosotros en esta tarde. Y a continuación, como en este bloque hay en su mayoría conferencistas mujeres invitadas, vamos a dar la próxima bienvenida a la próxima conferencista, una importantísima mujer, por cierto, del mundo de los seguros que nos acompaña desde España. Se trata de Pilar González de Frutos. Pilar ha sido presidenta de la Unión Española de Entidades de Seguros y Reasegurados de UNESPA, o UNESPA como sigla, por 5 mandatos consecutivos, una organización empresarial que representa el 96% de las compañías de seguro que operan en España. Además, se desempeña como miembro relevante en distintos directorios de grandes empresas. Gracias, Verónica, por esta agradable presentación y muchísimas gracias por hacerme un espacio en este encuentro en el que, bueno, lamentablemente esta diferencia horaria nos lleva
a que no haya podido participar presencialmente con todos ustedes, pero se me han pedido algunas ideas desde el punto de vista del seguro europeo y español, sobre el presente y el futuro del sector asegurador. Y es, creo, por aquí por donde hay que empezar. Hay que empezar, en mi opinión, por entender que el futuro del seguro depende en gran medida de la capacidad que todos nosotros tengamos de entender lo mucho que ha cambiado y que desde luego está cambiando en el momento presente. Les voy a decir solo unas palabras sobre el seguro español y europeo. Cuando yo empecé a estudiar mi carrera de Derecho, las aseguradoras españolas competían exclusivamente en servicio porque las tarifas estaban reguladas. La inmensa mayoría del seguro español era un seguro indemnizatorio. Tu contrato de seguro te comprometía el reembolso de los gastos que tú mismo habías de asumir para realizar, por ejemplo, una reparación en el hogar o una reparación en tu vehículo. Viajar en automóvil, por cierto, fuera de las fronteras propias, las fronteras españolas, era bastante complejo, especialmente si tenías la mala suerte de sufrir o de provocar un siniestro en algún país foráneo. Y por último, aunque comenzaban ya a generalizarse las domiciliaciones bancarias, el día a día del sector asegurador era soportado por un ejército de agentes y sobre todo subagentes que recorrían las calles en los periodos de cobro de los recibos. Bueno, no piensen que soy tan mayor. Simplemente es que en unos pocos años, en unas pocas decenas de años, las cosas han cambiado muchísimo más allá de lo que realmente somos conscientes. Yo creo que los historiadores de dentro de 3 o 4 siglos, cuando empiecen a escribir sobre nuestro siglo, sobre nuestro tiempo, con más frialdad y distancia, yo creo que llamarán al siglo XXI, a menos que cambie mucho, pero mucho, mucho, el siglo de la incertidumbre. En el siglo XXI yo le llamo el siglo de la incertidumbre porque lleva camino de serlo, porque es en el que muchas convicciones se han puesto en solfa. Al calor de la crisis financiero-inmobiliaria mundial, de la crisis pandémica y ahora de la crisis geopolítica con importantísimas réplicas económicas y sociales, al calor de todo esto, digo, estamos aprendiendo que tal vez la evolución a mejor es algo que no tenemos garantizado. Estamos aprendiendo, sobre todo, que cosas que antes dábamos por seguras ya no lo son. La existencia de activos libres de riesgo, los estados del bienestar, el progreso constante de la productividad y de los salarios, la integración económica. Todas estas cosas hubo un momento en que eran seguras, que eran ciertas. Ahora mismo, sin embargo, están en ese terreno del que nunca debieron salir, ¿no? El de la dependencia de que nosotros seamos capaces de hacer las cosas bien, de no equivocarnos. Déjenme que aterrice todo esto en el mundo del seguro. Para nosotros, los aseguradores, esta evolución es una noticia muy importante porque tiene la consecuencia de que nos miren cada vez muchos más ojos. Hay dos cosas que incrementan la penetración del seguro. Una es la mejora de las condiciones y las prácticas económicas de los particulares. En España, hace ahora 40 años, la penetración del seguro de la vivienda era de un 30-35%. Un tercio de las casas de mi país estaban aseguradas entonces. En estas 4 décadas a las que me he referido, el país ha vivido una generalización de la vivienda en propiedad como resultado de una clara mejora de condiciones económicas, pero la tasa de aseguramiento es hoy 40 puntos superior a la que teníamos entonces. Hoy, 3 de cada 4 casas del parque inmobiliario español tiene un seguro.
El segundo factor que creo hace que crezca por encima de las tasas vegetativas es la inquietud. De nuevo, les puedo poner un ejemplo, también en este caso local. En el País Vasco, la zona norte de España, los datos de aseguramiento están muy por encima de la media nacional, mucho más elevada la tendencia al seguro allí. De hecho, por ejemplo, la tasa de aseguramiento de la vivienda está rondando el 100%. Y esto es así desde 1983, cuando en el País Vasco se vivió un fenómeno meteorológico, que aquí lo denominamos la gota fría, que ocurre estadísticamente cada 500 años. Fueron precipitaciones muy intensas que superaron la capacidad de absorción de los cauces naturales y además coincidió con una pleamar, por tanto la salida de escorrentía al mar se dificultó, el agua comenzó a almacenarse y produjo inundaciones muy severas en buena parte del territorio del País Vasco. Nada menos que el 8% del Producto Interior Bruto de esa zona de España, una zona muy industrial, se fue con el agua al mar. Bien, la reacción de los ciudadanos, que vieron cómo su vecino de enfrente al menos podía empezar de nuevo porque tenía un seguro que indemnizaba esos daños, pues lo que hicieron fue incrementar el seguro hasta generalizarlo prácticamente. En el momento presente está, yo creo, más este segundo caso en los planteamientos que el primero. El seguro está experimentando una presión de demanda por parte de una sociedad que está inquieta, que está muy alerta ante el hecho inesperado de que hace tan solo 15 años no estaba expuesta a riesgos que creía superados. Yo creo que todos tenemos ejemplos de esto en la cabeza, pero a mí me gustaría citar dos muy lejanos entre ellos, pero creo que precisamente esa naturaleza distante y diferente explica lo generalizado del fenómeno. Me estoy refiriendo a los seguros de salud y a los seguros de ciberriesgos. Ambas son líneas de aseguramiento que hoy están experimentando una creciente curiosidad por parte de los consumidores porque perciben la necesidad de estas coberturas. La percepción de estas personas que se ven forzadas a interactuar con realidades en las que penden sobre ellos riesgos de los que quieren protegerse. Nosotros somos, por tanto, el actor llamado a solucionar este problema o al menos a colaborar en la solución desde una posición experta en la gestión de los riesgos sobre cómo tenemos que abordarlos y cómo podemos protegernos frente a ellos. Y en este proceso, ¿qué demandas nos presentan? Yo creo que nos presentan varias grandes demandas que son las que me gustaría compartir con todos ustedes porque probablemente son los pilares del desarrollo inmediato de nuestra actividad. La primera demanda que yo creo este proceso nos pide es transparencia. En el siglo XXI, afortunadamente, muchos legisladores han abandonado por fin esas posiciones erróneas en materia de transparencia y han, si me permiten decirlo, centrado un poco el tiro, ¿no? Ahora ya hemos visto muchas legislaciones que consideraban que la transparencia se medía por la cantidad, el volumen importante de información que había que facilitar al cliente. Ahora ya las legislaciones modernas tienden a entender que menos es más. No hay que dar mucha información, hay que dar muy buena información, que sea la que efectivamente el cliente necesite y por tanto una información eficiente. Pero la transparencia son muchas cosas, es también revisar el lenguaje que usamos con los clientes, es revisar nuestros canales de comunicación, es hacer todo mucho más fácil, más intuitivo, que permita que el asegurado pues, se interrelacione de mejor manera, más amable con su compañía de seguros. La transparencia también pasa, por tanto, por dar ese salto entre comunicarnos y relatarnos. Yo creo que comunicar es algo que puede hacer cualquier proveedor de servicios, pero en cambio nosotros
en ese entorno de inquietud y de demanda de nuestros clientes, creo que somos más que eso, más que meros comunicadores. Estamos llamados a acoger al cliente, a construir con él y para él un entorno protegido. La transparencia además se da la mano con un segundo elemento, que es la digitalización. La digitalización, en realidad, yo creo que es la gran noticia que podemos contar en este entorno general de incertidumbre y de inquietud. Porque esa incertidumbre, desde luego, llega en un momento en el que las herramientas que podemos usar para gestionar los riesgos y los contratos están cambiando muy deprisa y además están cambiando para bien. Como un mero ejemplo de los muchos que podríamos poner en este sentido, a veces me preguntan si creo en la evolución tecnológica y si esta puede suponer un problema para la lucha contra el fraude en seguros. Pues suelo contestar que sí, que la tecnología plantea retos para los investigadores del fraude, pero yo al menos creo que lo que nos da es muchos más beneficios que los problemas que nos pueda generar. Nos aporta herramientas que son básicas para poder desarrollar en mejores condiciones nuestra actividad. La digitalización yo creo que es la puerta para dos cosas. Por un lado, para facilitar una relación más directa con los clientes, con una cierta desintermediación, en la que desde luego el cliente gana porque va a ganar muchas cotas de poder y va a enriquecer de calidad esa relación que mantiene con nosotros. Por otra parte, la producción, el almacenamiento y el análisis de estas magnitudes de datos que hasta ahora eran absolutamente inimaginables para nosotros, nos van a facilitar un mejor diseño de productos. Piensen solamente en el salto que hemos dado en solo unos pocos años en relación con la disponibilidad de información existente sobre la movilidad de los particulares, ¿no? Hay un proyecto que ahora mismo concita ilusión y expectativas en el seguro europeo, que es el denominado proyecto Open Insurance, destinado a ser la clave de bóveda de este proceso cualitativo y cuantitativo de las protecciones usuales del seguro para el futuro. Digitalización y transparencia, sin embargo, se dan la mano en un gozne que tenemos que tener muy en cuenta, y es que no podemos convertir ambos procesos en vasos comunicantes. O déjenme que lo diga de otra manera, no podemos caer en la tentación de hacer que uno se desarrolle a costa del otro, a base de vampirizar al otro. Yo no sé hasta qué punto ustedes están informados de los asuntos de España, pero una de las cosas que en este momento tenemos en pleno desarrollo es una campaña social contra la frialdad de las instituciones financieras. Es un movimiento que inició un solo jubilado, pero que ha alcanzado grandes dimensiones. Muchas personas, sobre todo los mayores, han reaccionado ante lo que consideran una excesiva tecnificación de las instituciones financieras, que ha llegado hasta el punto de eliminar el contacto humano. Bueno, supongo que me está mal decir esto, pero lo cierto es que en el sector asegurador ya lo habíamos previsto antes. Mucho antes de que se iniciara esta campaña que acabo de comentarles, el Comité Ejecutivo de UNESPA, el órgano directivo de esta Cámara, había aprobado una reflexión de alto nivel sobre, se denominaba Conversando con el futuro, y trataba de adivinar hacia dónde se dirigían las expectativas de nuestros clientes y cuáles debían ser los elementos estratégicos que deberíamos tener en cuenta. El seguro, a la hora de gestionar el campo del siglo XXI, y esta es una de las conclusiones de este estudio, fue precisamente ese, que por mucho que avance la tecnificación y la inteligencia artificial,
el contacto humano no se debe perder nunca, porque el consumidor siempre nos lo va a demandar. Por ejemplificar lo que digo, un consumidor quiere estar en disposición de comunicar un siniestro apenas haciendo una foto con su móvil y enviándolo por una aplicación de smartphone. Pero ese mismo cliente, cuando llama al teléfono de su aseguradora, no quiere que le atienda una máquina. Esas necesidades de transparencia nos obligan, claro, a buscar un equilibrio eficiente entre la transparencia y la digitalización. Y el principio rector, en nuestra opinión, tiene que ser que ambas estrategias ganen. Si una de las dos pierde a costa de la otra, no estaremos haciendo las cosas bien. Bueno, les he hablado de transparencia y de digitalización, pero déjenme que comparta un tercer elemento que creo que es esencial, y es la colaboración público-privada. Tenemos los aseguradores un camino por delante, que es el de conseguir explicar las bondades y la necesidad de esta colaboración público-privada en el ámbito de la protección. Y la razón es muy sencilla. El cuerpo social es muy grande y la manta pequeña. Si tiramos de la manta para cubrir a unos, estoy segura de que vamos a destapar a otros. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que hay riesgos suficientemente universales y simultáneos que son imposibles de cubrir con los mecanismos clásicos de la mutualización del riesgo. Pero son riesgos al mismo tiempo contra los que hay que ir con todo lo que tengamos, porque en ello nos jugamos una buena parte de nuestro bienestar colectivo. Esta colaboración público-privada está, desde luego, muy relacionada con el concepto de bienestar. Todo lo que tiene que ver con pensiones, con la provisión de la salud, etcétera, es un terreno natural para la construcción de esquemas en los que la capacidad pública y privada se unan de una forma coordinada, creciendo juntas y aprendiendo mutuamente, siempre en beneficio de los clientes y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto. Y yo sé que este es un mensaje que en ocasiones es muy difícil de transmitir y de explicar, pero yo creo que a nosotros es a los que nos toca hacer el esfuerzo de explicación. Creo que con transparencia, digitalización y colaboración público-privada son los tres ejes que van a conformar el futuro del seguro, en un ambiente, desde luego, general, nunca mejor dicho, de políticas de sostenibilidad. Del seguro se espera que sea un actor en la transición económica y que sean muchas las cosas que puede hacer, porque los aseguradores no disponemos de una, sino de 4 dimensiones en las que poder contribuir a la sostenibilidad. Nuestros productos, nuestras inversiones, nuestras actuaciones como creadores de empleo y, finalmente, nuestras políticas de responsabilidad social. Yo creo que pocos sectores tienen esta potencialidad y por eso mismo estamos llamados a ser actores fundamentales de esa transición hacia una economía y una sociedad más justas y sostenibles. En los tiempos actuales ya estamos hablando mucho de sostenibilidad. Es en realidad el concepto general sobre el cual giran la mayor parte de las intervenciones a las que al menos a mí se me invita. Y sin embargo, estoy segura de que hablaremos mucho más de ello en el futuro. Hay un factor importante a tener en cuenta que es la presión regulatoria. En muchas áreas económicas del mundo, y Europa es magnífico ejemplo de ello, los legisladores han adoptado la filosofía de conseguir que algunos sectores económicos se conviertan en espadaña del avance de las prácticas sostenibles. La elección en este sentido del sector asegurador tiene plena lógica, teniendo en cuenta que en la mayoría de las economías el seguro es una actividad económica de marcado carácter transversal y cuenta con un número de clientes
particularmente elevado. Las aseguradoras europeas estamos, por tanto, experimentando una muy notable presión regulatoria con muchas novedades que se han producido en los últimos 24 meses y que van a continuar en los próximos 24. Un hito especialmente importante es el momento en el que el legislador europeo tenga plenamente concluida la taxonomía de activos y de productos ASG, en sus iniciales en español, o ISG en terminología inglesa, es decir, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Este va a ser un paso fundamental porque hasta ese momento no podremos decir que le estamos llamando a las cosas todos de la misma manera. Nuestro esfuerzo fundamental en este momento es que tanto la vocación inversora del sector asegurador como su propia oferta de productos estén adecuadamente recogidos en esa taxonomía. Nosotros, al igual que le ocurre a los aseguradores chilenos y a los de otros países, otras áreas de Latinoamérica, siempre hemos creído en el valor social del seguro. Ahora se trata de que ese valor social, ambiental y de gobernanza estén adecuadamente reconocidos en el corpus regulatorio, en el corpus legislativo en los próximos 10 años y que nos permita efectivamente el funcionamiento de un mercado sostenible. Transparencia, digitalización, colaboración público-privada y sostenibilidad son los 4 grandes ejes que creo van a vertebrar el presente y el futuro asegurador. Sin que ninguno de nosotros en realidad pueda afirmar saber qué es lo que de verdad nos espera en el futuro, probablemente porque ese futuro todavía no escrito y puede evolucionar de muchas formas diferentes. Pero yo sinceramente creo que no pasa nada, que el desconocimiento del futuro da igual. Conocer el futuro es una ambición propia de personas inseguras. La obsesión por conocer el futuro nace de la incertidumbre que se siente en el presente. Yo, por el contrario, creo que la actitud correcta frente al futuro no es empeñarse en saber qué pasará, sino tener la convicción de que cualquiera que sea la cosa que pase, uno va a estar ahí para verla y para gestionarla. La gestión aseguradora tiene muchas virtudes, pero ninguna de ellas tan valiosa como la de que los aseguradores en todos los rincones del mundo hemos demostrado sobradamente en las últimas décadas nuestra capacidad de gestionar el cambio. Lo importante, como decía, no es conocer la dirección del cambio, lo importante es tener la habilidad de gestionarlo, vaya para donde vaya. Hace un rato me he referido a lo distinto que puede ser el sector hoy a aquella época en la que yo comenzaba. Si vieran ustedes el gráfico histórico de alguna de las magnitudes básicas del seguro español, por ejemplo las primas, con este periodo histórico de referencia largo, verían que nada ha sido tan relevante para la actividad aseguradora como el año 86. 1986, que fue el año en el que España entró a formar parte de la entonces llamada Comunidad Económica Europea. A pesar de que el sector asegurador y su regulador se anticiparon un poco y en el año 84 ya dictaron una ley que adelantaba muchos de los efectos que iba a tener la integración. Esa integración marcó un giro copernicano. Déjenme que les dé unas cifras. En 1986, la cobertura mínima de los daños corporales para un accidente de tráfico era de 12.000 euros. 9 años después había pasado a ser 337.000 euros. Y 20 años después
ya estábamos en una cobertura de 70 millones de euros. Bueno, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué nivel de integración van a tener las nuevas formas de movilidad urbana? Son preguntas interesantísimas, pero lo interesante es esa sensación o esa convicción de que marchen en la dirección que marchen, el seguro lo va a gestionar. Esos entornos de gestión abiertos, siempre estrechamente vinculados a la realidad, con políticas constantes de captación y retención de talento que permitan mantener la alta calidad que tienen en todos los países el capital humano que trabaja en el sector asegurador. Yo creo que es muy importante ser bueno trazando estrategias, pero sobre todo hay que ser bueno entendiéndolas, asumiendo esas estrategias y abandonándolas en el primer momento en el que dejen de ser útiles. Antes de terminar, me gustaría compartir un detalle adicional, un detalle que no forma parte de nuestros retos como aseguradores, pero que tiene la potencialidad de hacer que todos estos esfuerzos sean inútiles. Una de las cosas que con mayor frecuencia tiene que explicar un asegurador a terceros ajenos a esta actividad es que somos una actividad supervisada y regulada hasta su último detalle. Otras actividades económicas cuentan con legislaciones marco que los agentes pueden interpretar en su día a día. Nosotros no. Los aseguradores no tenemos legislaciones marco, sino un entorno legal extremadamente meticuloso, formado por un gran número de leyes, decretos, reglamentos, directrices, consultas, órdenes, directivas, actos delegados. Bueno, a nosotros la ley no nos dice solo que tenemos que informar, es que nos prescribe qué debemos contar y cómo tenemos que contarlo. No solo nos dice que tenemos que constituir provisiones, además nos prescribe el cálculo de las provisiones. Bueno, con esto, lo que les quiero decir es que nuestra obligación, obviamente, es diseñar las mejores estrategias en beneficio del sector asegurador y su eficiencia. Pero necesitamos que la legislación esté adecuadamente acoplada con estas estrategias. Si tomamos el ejemplo de la digitalización, digitalizar una relación aseguradora no es cuestión solo de invertir en recursos y creatividad para tener un canal de comunicación cliente-asegurador. Digitalizar una relación pasa también porque la ley, por ejemplo, admita que el gesto de apretar un botón en una pantalla es perfectamente equivalente a una firma física. Si no existiese esta admisión legal, el asegurador, por mucho que tengamos los medios y esa creatividad para crear canales digitales, no lo vamos a poder hacer. No lo haremos porque estaremos asumiendo el peligro de crear un modo de relación alegal y, desde luego, la decisión racional no ha de ser sino pensárselo dos veces, retraerse. En el sector asegurador, la gestión del siglo XXI debe venir acompañada de leyes del siglo XXI. Leyes buenas, de calidad, flexibles, adaptables a los tiempos, adecuadamente apoyadas en la creatividad del emprendedor, por supuesto sin olvidar nunca el carácter intuitivo del cliente, que es su primera y fundamental razón de ser. Los mercados competitivos tienen que tener leyes competitivas. En el año 2021, el seguro latinoamericano ha demostrado una evidente capacidad de recuperación. Según los datos disponibles a junio del año pasado y publicados por nuestra Federación Iberoamericana de Empresas de Seguros, FIDES, las primas emitidas de 12 meses estaban un 6% por encima de la cifra anotada en los mismos meses del 2020. En ese periodo, Chile
se ha consolidado como el segundo mercado con mayor importancia económica en el ámbito del seguro. Al menos en estos datos era un 3,5 del PIB su representación y desde luego era el primero en densidad con 546 dólares de primas por habitante y año. 2 veces y media la ratio media de la región. Ambos ejemplos, LATAM y Chile, están todavía a cierta distancia de recuperar las cifras de 2019, pero hemos de recordar que eso es algo que le ocurre también al resto de los sectores y de la economía en general. Son datos, desde luego, que en mi opinión confirman la elevada capacidad del sector asegurador latinoamericano y más el chileno a la hora de participar en esa transición económica y social y sobre todo en el desarrollo del bienestar colectivo. Felicidades por ello. Yo no quiero robarles más tiempo, solo me resta decirles que nada me habría gustado más que estar en su compañía en este momento. Pero, bueno, como antes decía, son tiempos inciertos. Espero que muy pronto tengamos esa ocasión de podernos ver y saludarnos personalmente. Muchísimas gracias y un muy cordial saludo. Agradecemos a Pilar González de Frutos. Les vamos a hacer algunas preguntas a propósito de su exposición y vamos a comenzar agradeciendo, por cierto, a Pilar por esta magnífica conferencia. En el ámbito de la sostenibilidad y su relación en España, ¿qué ha sido lo más desafiante para la industria aseguradora? Si la industria en Chile quisiera adelantarse en el proceso de la sostenibilidad, ¿cuál sería o debería ser el eje principal para trabajar? En el ámbito de la regulación de la sostenibilidad en España, no es tanto que ya estemos enfrentando una regulación específica sectorial como el hecho de que haya normas de carácter general que obligan a todas las empresas de determinadas dimensiones a efectivamente hacer públicas sus políticas de sostenibilidad. El principal problema, bueno, hay una obligación de transparencia, de información, pero no tiene disponible todavía la Unión Europea la taxonomía, los criterios uniformes por los que se va a juzgar la información. En definitiva, ¿qué se ha de entender por verde? ¿Qué se ha de entender por políticas sociales? ¿Cuáles son los requerimientos en materia de gobernanza? Y esto hace que, si bien es cierto que el cumplimiento de esa normativa puede acostumbrar a las empresas a efectivamente establecer procedimientos internos de información no financiera que al menos sea coherente con la información financiera, lo que no vamos a tener son referencias suficientes para hacer una correcta comparabilidad entre diferentes emisores. Y esto, cuando desde el lado asegurador vamos a apostar por la inversión verde o por hacer productos verdes, es una limitación importante. Hay otra pregunta para Pilar y tiene que ver con la industria española también, por cierto, de seguros, si ha avanzado o no en materias de certificaciones ESG, equidad de género o sostenibilidad, más allá de las exigencias regulatorias. ¿Crees, Pilar, en su opinión, que esto le da más valor de mercado a esas empresas? La industria aseguradora española tiene una gran experiencia en autorregulación y en los temas de sostenibilidad también está dando pasos adelante con iniciativas, algunas sectoriales, la mayoría a nivel de cada una de las aseguradoras, que ponen especial acento en los conceptos de certificaciones ESG y sobre todo en materia de igualdad, transparencia, igualdad de trato entre hombres y mujeres, igualdades retributivas, no discriminación, políticas específicas que favorezcan el desarrollo
de las mujeres en puestos directivos y hacen que efectivamente nuestros clientes, nuestra sociedad cada vez demande más políticas de esta naturaleza y ello va a contribuir a su progresiva implantación. ¿Existen, Pilar, otra pregunta, mediciones de nivel de confianza en la industria aseguradora por parte de los españoles? ¿Qué muestran esas encuestas o estudios o cuáles crees que son los principales desafíos para mejorar la credibilidad y confianza para la industria? Nosotros tenemos a través de una institución hermana, que es Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras, compartimos los mismos socios. Esta institución, ICEA, realiza las estadísticas para UNESPA y con alguna frecuencia realiza también para nosotros valoraciones de cuál es nuestra valoración reputacional en el ámbito de la sociedad en general. Hace focus group y toma catas de fundamentalmente qué es lo que de nosotros, de la industria aseguradora, esperan nuestros clientes. Es un proceso lento, pero constante de ganar cotas de reputación y sinceramente el comportamiento de la industria aseguradora durante la etapa de COVID nos ha dado un buen empujón. Es algo que efectivamente los clientes cada día valoran más. Aunque esto, ya se sabe, todo en la vida es relativo y nosotros ahora tenemos mejores puntuaciones de reputación probablemente porque algunas otras sectores, algunas otras industrias probablemente han caído en esa reputación. Sí, ya hablábamos del tema de la pandemia. Qué buenos ejemplos, cambiando ahora de temática de colaboración pública-privada, Pilar, podría mencionar en la industria aseguradora española o europea. Un magnífico ejemplo de colaboración público-privada en el mercado asegurador español está representado por la cobertura de catástrofes, algo que tiene que ver con las consecuencias derivadas del cambio en el clima y las consecuencias dañinas que este cambio puede llegar a producir. Se ha producido efectivamente una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, extremos, y además con mayor intensidad de los daños. Bueno, el sector asegurador privado colabora poniendo toda su red a favor de un organismo especializado en la cobertura de catástrofes de carácter público, pero en cuyo consejo de administración al menos el 50% son representantes de la industria aseguradora privada y que hace esta cobertura de catástrofes. Recientemente hemos tenido una erupción volcánica en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Estuvo soltando lava durante un montón de días y los daños que fue produciendo fueron efectivamente cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, pero apoyándose en la estructura de las aseguradoras. Y este es, yo creo, uno de los mejores ejemplos que podemos poner encima de la mesa. Tenemos muchos más. El seguro agrario en España es otro buen ejemplo de cómo los actores públicos y privados se coordinan para conseguir que cada vez haya mayor implantación de políticas de arraigo de la población al territorio a través de la cobertura de los riesgos para las producciones agrarias, ganaderas, acuícolas, etc. Hay otra pregunta, Pilar, que trata de qué manera una migración desde una supervisión basada en normas a una basada en riesgos ha contribuido a la transparencia del mercado asegurador europeo. Yo no creo que haya sido tanto la migración desde una supervisión basada en normas a una supervisión basada en riesgos la que haya contribuido a la transparencia
en el ámbito del mercado asegurador europeo. Lo que desde luego sí ha contribuido a forzar esa transparencia es una constante política de preocupación por parte de los supervisores sobre cuáles son las tendencias de los consumidores y cómo ir forzando a que la industria se vaya aproximando a la cobertura de las expectativas de los propios clientes. Es una tendencia que cometió el error, como antes he comentado, de pensar en algún momento que darle muchísima información al cliente era la mejor transparencia que se podía tener, pero afortunadamente en las revisiones de las directivas en los últimos tiempos ya se ha corregido y ahora ya lo que se nos demanda a los aseguradores es que seamos capaces de trasladar una información eficiente. Un ejemplo lo tenemos en una revisión de la directiva que regula la distribución de seguros, en la que se establece el diseño de la información básica sobre productos y donde se nos obliga a que lo hagamos en un lenguaje entendible y con una extensión máxima de un folio. Y ahí debemos fijar cuáles son las características básicas del producto que se va a vender. Y una última pregunta para Pilar: ¿de qué forma el ecosistema fintech ha interactuado con las aseguradoras españolas o europeas en aras de lograr una mayor digitalización del mercado de seguros? El ecosistema fintech ha tenido una evolución, yo creo que probablemente similar a la que pueda estar teniendo en otros mercados. En una reacción inicial de pensar que a través de estas nuevas iniciativas íbamos a tener unos nuevos elementos interviniendo en el mercado, en competencia, con el paso del tiempo lo que nos hemos encontrado son más modelos de colaboración que de enfrentamiento o de competencia directa, ¿no? En lo que yo conozco de las iniciativas Insurtech en España, las compañías Insurtech están buscando qué elementos de la cadena de valor pueden mejorar, insistir en hacer algo, ofrecer una solución para ese trozo de la cadena de valor y finalmente llegar a alianzas con las aseguradoras que efectivamente estén interesadas en ganar en eficiencia en ese ámbito. Estos son al menos los ejemplos que en este momento tenemos encima de la mesa y de los que se está obteniendo mucha eficiencia y unos resultados muy favorables, tanto para los incumbentes como para los nuevos entrantes. Pilar González. La legislación de Open Insurance en España no se establecerá hasta que no concluya la tramitación de esta regulación en Europa. Y es una regulación que todavía está gestándose, en la que desde los representantes europeos de la industria aseguradora le estamos insistiendo a la Comisión Europea en que las plataformas deben ser plataformas abiertas y que los datos deben corresponder a aquel que es el titular, el usuario, y solo con la autorización del usuario se puedan efectivamente usar. Esos son los dos principios básicos que estamos defendiendo y confiamos que la propuesta final de la Comisión Europea así lo refleje. Y nos vamos a quedar atentos a lo que pase ahora sí. Pilar González, muchísimas gracias por haber estado en este encuentro. Ojalá tenerla de manera presencial en una próxima oportunidad. Vamos a pasar ahora a lo que ya le habíamos también adelantado, a un segundo panel que hemos denominado Legitimidad y Confianza, los desafíos de nuestros tiempos, el que en unos momentos más voy a tener el honor de moderar.
Bien, vamos a invitar a nuestros panelistas a formar parte de nuestra próxima conversación. Antes vamos a, por cierto, desde acá, a esperarlos en el escenario, a presentar quienes van a estar con nosotros: Carolina Goich, Mauricio Larraín y Gonzalo Cordero, a quien invitamos a pasar al escenario. Carolina Goich, ex senadora, actualmente está como investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y aquí voy a ya comenzar a recibirlos para que tomen asiento. ¿Qué tal? Vamos a, en ese orden, en el que los mencioné: Carolina, sí, Mauricio y Gonzalo. Ahora sí, y ahora, ¿cómo están? Bienvenidos. Y ahora sí, vamos a, aplauso para nuestros invitados, y vamos a presentarlos ya presentábamos a Carolina Goich, una muy breve reseña, por cierto, pero la conocimos como ex senadora. Ahora yo decía que estaba como investigadora de Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Fue, además de senadora de la región de Magallanes y de la Antártica entre 2014 y 2022, también diputada por el distrito de Magallanes y Antártica chilena. Fue ex candidata presidencial entre los años 2000 y 2012. Desempeñó también en el CERNAM entre un vasto currículum. Mauricio Larraín, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Tenemos varios temas que seguramente les va a estar interesando con este importante panel. Profesor de Finanzas de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile y ex socio de Larraín y Larraín, consultora especializada en gobierno corporativo y asesorías financieras, también entre un vasto currículum. Para pasar ahora con Gonzalo Cordero. Bienvenido, Gonzalo, abogado de la Universidad Católica, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, columnista de La Tercera, panelista de Radio Pauca y también con una vasta trayectoria. Los tres, muy bienvenidos. Tenemos un interesante panel porque ya nos hemos tomado de no solamente el primer panel que estuvo a cargo de Claudio Storr y también varios invitados, sino que también de los propios conferencistas que nos han entregado ahí varios temas. Y hay una pregunta que quiero que vayan para los tres. Tenemos también tiempo acotado, así que vamos a estar muy pendientes de nuestro cronómetro. Y si les parece, sí, Carolina, ya estamos a 1 metro de distancia, así que no podemos sacar la mascarilla. Si les parece interactuar, siéntanse muy libre de eso para que sea una conversación, también interactuemos entre nosotros. Vamos con la primera pregunta. Y hemos visto, a propósito de esta tarde y en esta jornada, una sociedad empoderada que espera a empresarios que jueguen un rol más activo en la búsqueda, sobre todo, de nuevos desafíos como igualdad, sostenibilidad, como lo conversábamos también en esta última conferencia, o inclusión. Si ya no basta cumplir con el mínimo exigido que se necesita ahora para que la industria aseguradora sea más sostenible, más legítima, más creíble, más confiable. Tremenda pregunta, muy general. Carolina, partimos ahí en el mismo orden. Y si quieren, luego interactuar. Sí. Es una gran pregunta y no es fácil de responder. Yo creo que todos coincidimos en que no hay un mínimo exigido. Ojalá una ley, yo que vengo de ese mundo, resolviera los problemas. Sabemos que esa varita mágica tampoco existe. Y también yo quiero partir en esta introducción diciendo que es injusto generalizar, porque no todos los políticos son malos, no todos los empresarios son malos, pero uno tiene que hacerse cargo de eso. Entonces yo puedo haber sido muy buena senadora, pero estaba en una institución que no era bien evaluada. Si uno mira en las compañías de seguro, no es cierto, los datos que tenemos le ganan a las AFP, le ganan a las ISAPRE, bien, pero están en el último cuarto. Los políticos, el Parlamento parece que no alcanzábamos a aparecer. ¿Ya? Y yo quiero partir de eso, porque es hacernos cargo de una realidad. Entonces, claramente, no basta hacer bien las cosas, sino el cómo se genera confianza. Y yo quiero poner, sin ser experta en esta área, más bien la voz del sentido común. Y lo que uno busca cuando contrata un seguro, uno puede decir, claro, mirando para atrás, en términos de lo que servicios que se ofrecen, es cubrir un evento adverso, que puede ser que choco en el auto, puede ser que me enfermo, y se puede cubrir un evento.
Pero lo que la gente busca no es que le cubran un evento. Lo que la gente busca es sentirse segura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de esas expectativas de la gente de sentirse segura? Yo les pongo un ejemplo en mi familia solamente. Ahora en la pandemia, que todo el sistema se estresó, ¿no es cierto? Y una de las presentadoras decía, la industria del seguro respondió, pero en 3 casos, en la familia cercana estoy hablando, tuvieron problemas con sus autos, se demoraron más de 6 meses en llegar los repuestos. Las 3 personas cambiaron el tipo de seguro que tenían y pasaron a un seguro de cobertura con tercero y pérdida total. O sea, es cuando uno dice, aquí hay bastante más que analizar, quiero ser justa en eso, ¿no? Pero se cubre un evento y por lo tanto yo opto por otro o garantizo seguridad. Y eso está asociado, ¿no es cierto?, a cómo yo me hago cargo de las expectativas de la gente. Yo imagino que varios de los que están conectados y los que están aquí sentados, ¿no es cierto?, presencialmente, deben decir, oye, pero eso, cuando uno lo lleva a las distintas cosas que cubren las compañías, puede llegar a ser imposible, ¿no? Y yo solo quiero, para no monopolizar la palabra, decir que creo que una de las claves tiene que ver con la promesa que uno hace. Cuando yo en campaña le digo, este es mi programa y esto es lo que quiero hacer, la gente tiene todo el derecho a cobrarme eso. Cuando yo voy a un restaurante y veo la carta y hay un plato muy bonito y digo, sí, esto vale la pena por lo que voy a pagar y me traen un plato que no es, o cuando el político no cumple, entonces la gente tiene todo el derecho a cobrarlo y a frustrarse. Y creo que ahí es donde uno tiene que trabajar, en cómo uno transparenta cuáles son las condiciones, cuáles son las coberturas y qué es lo que yo estoy efectivamente pagando cuando estoy contratando un seguro. ¿Cuál es la promesa? ¿Y de qué manera cumplo esa promesa? ¿Y cómo me anticipo más que esperar a que me encuentre la letra chica o que llegue el regulador que me dice no está cumpliendo? Mauricio. Sí, muy de acuerdo con los puntos que está levantando Carolina. Uno lo podría plantear así. Digamos, por un lado está el estándar mínimo, digamos que la sociedad le exige a la empresa. Y después están las expectativas que se ha formado la ciudadanía respecto a lo que deberían hacer las empresas. Y bueno, coincido, el estándar mínimo, digamos, es una condición necesaria, pero absolutamente no suficiente. Y este tema de las expectativas ha ido creciendo en importancia en el tiempo. Las redes sociales, por ejemplo, hacen que la gente, cuando una persona está descontenta, se puede más fácilmente juntar con otra persona que está descontenta a través de foros, plataformas, y se forma como una gran caja de resonancia. Carolina mencionó a las AFP, claro, las AFP por supuesto generan un gran valor, digamos, a la sociedad a través de una gestión, digamos, de los ahorros previsionales muy eficiente, pero se fue formando una expectativa por parte de la ciudadanía de que las pensiones son muy bajas. Y pueden haber razones técnicas que lo expliquen, una tasa de cotización muy baja, una edad de jubilación muy baja relativa a las expectativas de vida. Pero los ciudadanos se fueron, digamos, formando esta expectativa que, oye, las pensiones son muy bajas, y ahora la industria de AFPs está pasando por un desafío de legitimidad grande. Y todos los que estamos acá en este panel, en esta conferencia, lo que menos queremos es que la industria de seguros pase, digamos, por un problema de legitimidad. Y me gustó mucho el ejemplo del seguro automotriz, porque nosotros en la CMF recibimos reclamos por parte de las ciudadanías, decenas de miles de reclamos. Y de las compañías de seguro, el reclamo número 1 tiene que ver con los tiempos de demora, entre que una persona denuncia un siniestro y que la compañía paga. La compañía paga y cumple con el mínimo legal, pero si lo hace después de 6 meses, digamos, no se está ajustando a las expectativas de los ciudadanos. Más con los tiempos que corren ahora, que es todo rápido. Es todo rápido, exactamente. Entonces, ¿qué hago yo 6 meses sin auto? Y hay razones técnicas que pueden explicar los tiempos de demora, especialmente hoy en día. Tenemos una disrupción en las cadenas, digamos, de suministro a nivel internacional. Hay escasez de repuestos, pero igual los ciudadanos, digamos, tienen la expectativa de que quieren que las compañías se demoren poco. Entonces, ¿qué hacer, digamos, desde el punto de vista de la industria aseguradora? Bueno, primero que nada, creo yo, sintonizar más con los clientes. Lo que quieren los clientes,
quieren más de su relación con las compañías de seguro, exigen más. Entonces ahí hay un desafío importante para las compañías de seguro. Y después yo me atrevería a decir que lo segundo que podrían hacer es, la industria de seguro es muy valiosa para la sociedad, porque permite, digamos, que las personas gestionen riesgos, genera certidumbre, eso es muy valioso. Y ese mensaje hay que tratar de transmitirlo a la ciudadanía de forma más efectiva. Y yo creo, digamos, que con una compañía de seguro que mejoran su relación con los clientes, que transmiten, digamos, el valor de lo que ofrecen a la sociedad de forma más efectiva, se puede ir avanzando en mayor confianza por parte de los clientes y, por lo tanto, en mayor legitimidad a la industria. Gonzalo. A ver, yo lo voy a tocar desde un ángulo distinto, pero que es complementario con los dos anteriores. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Un honor para mí estar aquí y en este panel. Moisés Naim escribió un libro que se llama El fin del poder, que es muy bueno, entre paréntesis. El mismo Naim explica en el libro una cosa obvia, y es que el poder no se termina. Pero lo que él quiere decir con el título es que el poder está cambiando de manos, se está redistribuyendo de una manera distinta. Toda sociedad, en todo momento y lugar, tiene un orden jerárquico, y ese orden jerárquico expresa una distribución del poder. Las crisis políticas, las crisis del orden social, se producen cuando por distintas razones se genera un desajuste entre el poder real y la distribución que el orden social expresa, porque esa distribución viene de la historia, viene de una inercia. Yo creo que lo que nosotros estamos describiendo aquí y el problema que estamos viendo es que la sociedad está sufriendo un proceso de redistribución del poder muy rápido y muy fuerte. Y, para decirlo en términos simples, el poder de la compañía de seguros en relación con el poder del cliente, esa correlación de poder se modificó. Y hoy día, la mala noticia para las grandes empresas, para los políticos, para los poderosos, es lo que dice Naim, la mala noticia es que la compañía tiene menos poder del que tenía antes y el ciudadano, el cliente, tiene más poder del que tenía antes. Entonces, los estándares de la relación ya no satisfacen, y no solo no satisfacen, no se sostienen. Y no se sostienen porque cada cliente tiene conciencia de que tiene otro nivel de poder. Y como tiene esa conciencia, aunque no lo racionalice así, tiene menos nivel de tolerancia, acepta cosas distintas. Porque, miren, hace unos años atrás las revoluciones se hacían con un fusil, hoy día se hacen con esto. Entonces, cada cliente tiene esto en la mano y con esto le basta para hacer caer, bien usado, puede hacer caer un gobierno. Imagínense los problemas que le puede generar a una empresa. Eso, como decía Carolina, si yo voy a un restaurante, yo miro la carta y yo espero que me traigan lo que está en la carta y bien hecho. Pero hoy día el cliente del restaurante tiene la capacidad de generarle un problema al restaurante que antes no tenía. Su nivel de exigencia es mucho más grande, su nivel de tolerancia es mucho más pequeño. Entonces, creo que las empresas, los políticos, los académicos, las iglesias, todas las instituciones que tienen una cuota de poder en la sociedad están sufriendo un proceso de reacomodo. Y ese proceso de reacomodo suele ser traumático. O sea, hay expectativa, hay redes sociales, hay un celular y hay poca paciencia o tolerancia. Carolina, conceptos como la responsabilidad social, ¿debiese ser o surgir como una medida de autorregulación del empresariado, por ejemplo, de la empresa propiamente tal, o debiese haber una responsabilidad del legislador o tomar el legislador un rol más protagónico? Yo creo que en esto necesitamos lógicas mucho más dialogantes. Yo quiero poner un ejemplo positivo. Habitualmente nos pasa que uno se equivoca y eso te lo enrostran,
pero una demostración de que se puede. A propósito de la pandemia, nosotros discutimos una ley que creo que fue una muy buena propuesta, que es la del retorno seguro al trabajo, donde partimos con una iniciativa, un proyecto que buscaba que todas las personas que se enfermaban por COVID se considerara que se había contagiado en la empresa y por lo tanto rigiera la ley de accidentes de trabajo. Eso era complejo por la siniestralidad y porque no todos eran en origen en el trabajo, pero era imposible saber dónde se contagiaba el trabajador o la trabajadora por COVID. Y lo que finalmente logramos es un muy buen acuerdo en que estuvieron todos los actores y se generó este seguro COVID, que ustedes deben conocer. Nosotros, por primera vez en una ley, por lo menos de lo que yo sé, fijamos la prima, porque dijimos este es un seguro que va a ser obligatorio para todos los trabajadores, pero era la forma de resolver el problema del trabajador o la trabajadora, que en el fondo quería tener garantizada la cobertura. Esta discusión de dónde se había contagiado no le servía mucho. Entonces, ese era el problema, resolvámoslo. Un seguro que es obligatorio, pero como es obligatorio, fijamos el monto máximo de la prima. Yo sé porque uno se entera ahí que a alguno le parecía que era demasiado baja. Bueno, finalmente la fijamos y el seguro hoy día yo creo que sale la mitad. Hay alternativas que son la mitad de lo que se había fijado originalmente. Y serán 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras que están protegidos. Y yo que me he dedicado a preguntarle a muchos trabajadores qué significa este seguro, lo que genera es, oye, ¿se preocupan de mí? Ante una pandemia que nos amenaza y que nos amenaza de forma vital, ¿estoy protegido o estoy protegida? Y yo creo que esa fue una forma muy inteligente de cómo complementamos en la legislación el rol también del Ejecutivo, el rol de las compañías de seguro en este sentido como el mundo privado. Entonces uno dice, si nos sentamos a la mesa, si detectamos bien cuál es el problema y todos ponemos de nuestra parte, se pueden generar esas soluciones. Yo creo que uno podría aquí, poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Mirar lo que pasa con los seguros de salud. Y yo más bien dejo planteado sobre la mesa y puesto el desafío de cómo se aborda, desde un buen ejemplo, parto por ahí, algo donde sí creo que hay hartos pendientes. Quedo hasta acá y sigo después para después cada uno darle en su espacio. ámbito van, por cierto, aportando y ahí entremezclando ideas. Mauricio, ¿ya existen para algunas aseguradoras normativas sobre conductas de mercado? ¿Están pensando en actualizaciones o qué cambios a propósito también de lo que hemos conversado, ¿no? Con estos nuevos requerimientos? Sí, primero que nada, se me olvidó agradecer. Así que gracias a los organizadores, gracias Precia, a Carolina Gonzalo por participar conmigo en este panel. Yo también. Sí, hoy más vale tarde que nunca. Mira, Frecia, a mí me gustaría hablar, si me permiten, porque es algo que mencionó Pilar González, de sostenibilidad, relacionado a conducta de mercado, pero no es lo mismo. Le quiero dar un poco de difusión a una regulación que nosotros sacamos el año pasado en la CMF, que es bien potente, que se llama la norma de sostenibilidad, la 461. ¿Qué significa eso? Que las empresas reguladas por la CMF, empresas del sector financiero y empresas del sector real, tienen que entregar al público una memoria anual integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que incorporar temáticas de sostenibilidad de forma integrada con la información financiera en la memoria. ¿Qué significa eso? Van a tener que informar, por ejemplo, cuáles son sus políticas, prácticas, metas en materia de ESG, esto de medioambiental, social, gobernanza, temas de metas de huella de carbono para empresas, digamos, digamos del sector minero o temas de diversidad, etcétera. Entonces, es una norma súper potente porque avanza fuertemente en la transparencia de temas de sostenibilidad y las compañías de seguros van a tener que empezar a reportar, digamos, de acuerdo a este nuevo estándar. Y muchas veces se critica la regulación de que es mucho de cumplimiento normativo. Oye, que el regulador me dice tengo que hacer esto, check. Me tiene que decir que tengo que hacer esto otro, check. Esta norma es distinta, o al menos pretende ser distinta. Es más bien lo que nosotros le llamamos como una herramienta estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Las compañías de seguro, al momento de preparar, digamos, la información, de recolectar los datos que necesitan para poder entregar esta memoria anual, van a tener que hacerse preguntas como de fondo. Oye, estos riesgos ambientales,
o estos riesgos sociales de una ciudadanía más empoderada que puede llegar a riesgos reputacionales que le pueden hacer mucho daño, digamos, a la compañía. ¿Cómo lo estamos lidiando? ¿Lo estamos gestionando de forma adecuada o no? O temas ambientales también, de riesgos de cambio climático. Para la compañía seguro es delicado porque el tema de cambio climático le pega por los pasivos y por los activos. Por los pasivos porque, digamos, puede aumentar la probabilidad de que se produzcan siniestros relacionados a cambio climático y las compañías tienen que responder. Por el lado de los activos, que son las inversiones, digamos, de las primas, le puede, digamos, aumentar el riesgo de crédito y por lo tanto reducir las valorizaciones de los activos que tienen. Entonces, es un desafío importante y yo acá mi mensaje es, porque están los líderes de la industria acá, yo los invito, pero con mucha fuerza, a que se adhieran a este esfuerzo de transparencia, de sostenibilidad e ir avanzando en incorporar criterios ESG, digamos, cada vez más en la industria de los seguros y yo creo que eso es importante porque le da, digamos, más resiliencia a la industria, más legitimidad y más una visión de largo plazo. Entonces eso a mí me gustaría destacar. Gracias, Mauricio, y gracias a ustedes también por estar acá. Gonzalo, desde la visión política, un sistema político fragmentado o polarizado, ¿esto puede tener un impacto en el empresariado? En la sociedad en su conjunto y en el empresariado, por cierto, digamos. Mira, yo creo que nosotros estamos viviendo un periodo en que no todos los cambios, yo por lo menos no tomo todos los cambios como positivos y buenos en su integridad. Tienen cosas muy buenas y probablemente el saldo es positivo, pero tienen problemas también. ¿A qué me refiero? Mira, la modernidad probablemente comienza, el elemento más gatillante, más determinante de la modernidad es un cambio tecnológico que es la imprenta. Si las 95 tesis de Lutero hubieran quedado clavadas en la puerta de la catedral donde las clavó, probablemente no habría pasado nada con ellas y nosotros no las conoceríamos. Pero coincidió con la imprenta y las 95 tesis de Lutero en pocos años habían sido leídas por toda la élite intelectual de Europa. Y eso provocó una revolución. Yo creo que hoy día estamos viviendo un cambio equivalente al de la imprenta con Internet. Pero mientras la imprenta se vehiculó a través del libro, a través del periódico, vale decir, se vehiculó a través de un medio que apuntaba a la racionalidad, al desarrollo de la racionalidad, y de hecho trajo una época que se conoce como la época de la razón. Internet y esto son un vehículo de información que apunta no a la racionalidad, sino a la emocionalidad. Tenemos el principal medio de comunicación hoy día es un medio de comunicación que no tiene responsabilidad editorial, que tiene una inmediatez salvaje, una masividad salvaje, que no está mediatizado por ningún tipo de control racional y que apunta además directamente a las emociones de las personas. Y eso ha tenido un efecto gigantesco en la política. Y ese efecto tiene que ver con que la política se hace hoy día cada vez más desde la exacerbación de lo emocional y menos desde la racionalidad. Y además ha tendido la política a fragmentarse, porque ha tendido a fragmentarse la sociedad. Sí. Se fragmentan los mercados, la customización la lleva, como decimos hoy día. Se fragmentan, los liderazgos. Claro, los nichos, las causas. Entonces hay toda una tendencia cultural que te lleva, por un lado, a exacerbar lo emocional y por otro lado, a la búsqueda de nichos. Y esa combinación está siendo muy problemática de manejar, porque esa combinación es más rentable, entre comillas, sobre la crítica, es más rentable sobre la búsqueda del defecto, sobre la búsqueda del escándalo, que sobre la construcción positiva y para qué decir sobre la lógica racional o argumentativa. Eso está completamente fuera de época.
Y esto se va a extender mucho, ¿creen ustedes? Con los cambios tecnológicos, que todo avanza tan rápido, ¿no? Mira, Pilar González decía Sí. que seguramente en 300 años más, cuando los historiadores escriban de este siglo, van a decir que es el siglo de la incertidumbre. ¿Ah? La incertidumbre es, por definición, un estado de ánimo que surge de la ignorancia, del desconocimiento. ¿Ah? Lo que no conocemos es precisamente esto: cómo vamos a lograr llegar a un nuevo orden social en que la jerarquización, porque en toda sociedad hay una jerarquía y va a existir siempre, en que la jerarquía de ese orden social tenga una racionalidad que la haga sostenible y legitimidad desde el punto de vista de las personas. Eso, ¿cómo vamos a resolver ese problema con esta hiperemocionalidad, hiperconectividad? Es lo que no sabemos. Ahora, Pilar dijo también algo que yo entiendo el sentido en el que lo dijo, pero admite matices, porque Pilar dice: no hay que preocuparse mucho del futuro porque vamos a estar ahí y lo vamos a gestionar. Luis XVI pensó lo mismo. Carolina, quiero ir a la convención porque hay varios temas que están en un borrador, pero que tienen que ver con lo que estamos hablando. La protección de los consumidores. Que las empresas no incurran en conductas que debiese ser, no debiese estar establecido, ¿no? Pero que no incurran en conductas contrarias al interés social. Esto, a su parecer, va a ayudar a mejorar la legitimidad del empresariado bajo estas normas, en caso de que esto se apruebe el proceso que se viene. Hay varios supuestos previos en tu pregunta. Exacto, pero estamos hablando de que dan para un solo panel, ¿no? No hay duda. Porque, claro, de fondo, la tarea que tenía originalmente la Convención Constitucional es hacerse cargo de la legitimidad de nuestra Carta Fundamental. Así es. Y es algo que está bastante en cuestión, ¿no? Es una tarea que nos va a quedar. Pero a mí me gustaría aprovechar la pregunta para una discusión que está ahí y que tiene que ver con salud. Yo hoy día estoy trabajando en salud, en los temas de cáncer, soy secretaria ejecutiva impulsora de la ley del cáncer, es la ley quizás más relevante que me tocó impulsar, pero está asociado al debate constituyente que sucede con el sistema de seguros privados, con las ISAPRES, ¿no? Y muchos aplauden porque dicen se van a terminar las ISAPRES. Y uno puede revisar el texto y uno dice, ¿eso resuelve el problema? Hay otros que no aplauden, pero es un porcentaje menor de la población, ¿no? Los que están en el sistema privado. Pero uno dice, probablemente eso lo que va a hacer es trasladar el problema. Hoy día en el sistema de ISAPRE uno tiene que bucear para tratar de entender, y es imposible, la multiplicidad de planes y cómo están las coberturas, ¿no es cierto? Y uno dice, en el caso de los seguros de salud, es peor. Y además la regulación la tienen ustedes, no la tiene la Superintendencia de Salud, la tiene la Comisión de Mercado Financiero, con una lógica que no es sanitaria, porque no tiene por qué ser sanitaria. Entonces, lo que le pasa a una persona en salud, y yo lo veo más todavía en cáncer, no es solamente que estás comprando una cobertura, un seguro. Cuando una persona tiene cáncer, se enfrenta a la posibilidad cierta de morirse. Entonces, es la vida la que está en las manos. Esa es la cobertura que yo espero, esa es la compañía que yo espero. Y bucear, o sea, cómo uno genera transparencia y mecanismos para que la gente sepa cuál es la promesa efectiva, qué es lo que está contratando, a mí me parece que es fundamental en términos de legitimidad. Sí. Creo que ahí hay mucho que se puede hacer, pero implica también la valentía y la osadía, pongámoslo en esos términos, de abrir. Yo podría dar varios ejemplos. Y uno dice, en una sociedad que avanza a propósito del futuro y la incertidumbre, avanza en envejecimiento, y tú googleas o buscas un seguro y después de los 70 años la cobertura ya tiene un cero menos en términos de UF, pasamos de 30.000 a 3.000, cuando es más probable que en los 20 años que me quedan de vida después de los 70 me enferme de cáncer. O hay una cobertura, pero cuando empiezas a ver la letra chica tan mentada en nuestro país, para las quimioterapias, que es lo que más se cubre, la cobertura es menor. Entonces, yo creo que ahí hay una invitación, o sea, más allá de la discusión constituyente, no va a ser eso lo que nos resuelva el problema de legitimidad, sino cómo abordamos esto de una lógica distinta, y que yo creo que con transparencia efectiva y poniéndose en el zapato de quien está al frente, puede ayudar a avanzar mucho.
Y en esta misma sociedad empoderada que recoge, ¿no?, las ideas que ustedes mismos han puesto sobre la mesa. Mauricio, ¿cuáles son las exigencias que se le piden a la industria aseguradora con esta ciudadanía empoderada cada vez más? Sí, como decía antes, yo creo que la clave es la relación o el trato entre la compañía y el cliente, que tiene desafíos y que se puede ir avanzando. Esto lo comentó en el panel anterior Roberto Ríos, pero yo creo que es importante y lo quiero resaltar de nuevo. Existen una serie de lo que nosotros llamamos buenos principios de conducta de mercado que deberían guiar a las compañías en su trato, en su relacionamiento con los clientes. Número 1, y el más importante, trato justo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, actuar, digamos, con debido cuidado y diligencia con los clientes. Suitability, que tiene que ver con venderles seguros que se adapten a las necesidades de los clientes. ¿Cómo estamos de tiempo? Me amenaza que hay una... que veo eso, que yo no me van a tener que ayudar porque parece que estamos muy mal, pero termina tu idea, por supuesto. Está súper embalado. Y me faltaba Gonzalo. Sí. Y después, Mauricio, Gonzalo, sí. Y ahí yo creo que termina. Gracias. Pero no vamos a dejar a nadie con su idea media. Ya, perfecto. Entonces, número 1, trato justo, muy importante. Número 2, transparencia, que es lo que decía Pilar. Y ahí yo concuerdo plenamente con ella. No se trata de más información, sino que se trata de mejor información. Y lo mismo con la publicidad y la promoción. Cuidado, digamos, con generar falsas expectativas para la ciudadanía. Número 3, conflicto de interés. A la hora de comercializar productos, cuando los vendedores anteponen sus intereses frente a los de los clientes. No. Es muy delicado. Como mínimo, hay que transparentarlo. Hay un conflicto de interés y digamos que el vendedor de seguro se lo comunique claramente al cliente, pero idealmente que se cambien, digamos, los mecanismos de compensación y remuneración para tratar de alinear los incentivos entre el vendedor y el cliente. Número 4, resguardo de datos personales. Ahora con la tecnología, la cantidad de información que recolectan las compañías de seguro es infinita y muchas de ellas sensibles, de salud. O sea, ¿qué dato más sensible puede ser y privado que uno de salud? Entonces, oye, un ataque, digamos, cibernético en que se roben, se hackeen informaciones de datos de salud de una compañía de seguros te genera un riesgo reputacional brutal y puede, digamos, producir problemas severos de legitimidad. Entonces, ahí las compañías tienen un desafío de gestionar los riesgos de ciberseguridad de forma muy, muy robusta. Y después, por último, y vuelvo al tema con el que partí, de los reclamos. A la CMF nos llegan reclamos de la ciudadanía, 40, 50 mil reclamos, pero no nos deberían llegar. ¿Por qué? Porque lo que nos llega a nosotros son personas, ciudadanos que fueron a las compañías de seguro y las compañías no les resolvieron el reclamo de forma adecuada y de forma residual llegan a la CMF. Para mí mi sueño es que la CMF no lleguen reclamos porque, digamos, sean las mismas compañías las que los puedan absorber. Entonces, nuevamente ahí hay desafíos importantes para la compañía de seguros, de invertir más en sistemas, procedimientos, para poder, digamos, lidiar de forma más efectiva con los reclamos. Puede haber un producto, digamos, que esté teniendo muchas reclamaciones, puede llevar a digamos, problemas de demanda colectiva y nuevamente le puede generar un riesgo reputacional para las compañías. Entonces, mi mensaje final, invito, digamos, con mucha fuerza a las compañías de seguro, especialmente el directorio y la alta gerencia, que en toda su estrategia de comercialización, de diseño de nuevos productos, que consideren estos principios de conducta de mercado, que lo ocupen como guía para sus decisiones estratégicas. Lista de desafíos larga. Sí. Un liderazgo político, hacerse cargo de todos estos desafíos entre una ciudadanía empoderada, entre los desafíos que tiene la industria de aseguradora. ¿Hay liderazgos políticos que se podrían hacer cargo aquí en Chile? Uy. ¿O qué tipo de liderazgo aquí en Chile se requiere para eso? Una bolita de cristal. Mira, yo creo que una de las cosas que ha pasado con el cambio en la masificación de las comunicaciones del último tiempo y el fenómeno que yo describía antes, es que progresivamente en la política se ha separado, se ha disociado el rol de candidato, la capacidad electoral, del rol de líder. ¿Ah? Son dos cosas distintas. En el pasado esto no era así. ¿Ah? En el pasado
en el siglo XX, por poner 2 o 3 ejemplos, el presidente Frei Montalva era el candidato presidencial y presidente de Chile porque era el líder de un sector político. El presidente Allende lo mismo, el presidente Alessandri lo mismo. Hoy día no. Hoy día uno ve que claramente está disociado el liderazgo de la capacidad electoral. Y a mí me parece que ese es un problema grave. Porque al final, ¿qué es lo que ha tenido esto? ¿Qué es lo que ha provocado? Ha provocado un deterioro progresivo y sistemático del perfil de los candidatos. Los partidos políticos eligen los candidatos en función de su elegibilidad. Llevemos de candidato a Juanito Pérez en Limache. Ya, pero ¿gana o no gana? Esa es la primera pregunta. Nadie pregunta, ya, pero Juanito Pérez es un tipo preparado, Juanito Pérez es de allá, es honesto, Juanito Pérez comparte nuestros principios. No, gana o no gana nomás. Y si gana, es un monstruo. Y si no gana, no sirve. Entonces, y por el lado, en paralelo, las personas que tienen más vocación, más fondo, más respetabilidad, que no están dispuestas a ganar de cualquier manera, empiezan más bien a quedar en un rol marginal, empiezan a quedar más bien de lado y en los distintos sectores políticos terminan yéndose a actividades en las cuales no tienen que competir contra esto. Entonces yo creo que esto está deteriorando muy fuertemente la calidad de nuestro sistema político formal y la respetabilidad de nuestras instituciones. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Nos va a dar para la conferencia del próximo año, porque ahora tengo que despedirlos. Un aplauso para nuestros 3 invitados. Yo solamente quería dar un último dato. Palabra de cierre. Yo me voy a aprovechar aquí de ser la mujer y quiero entregarles un dato y un desafío. Yo creo que aquí hay un camino súper importante para la industria. Este es el reporte de indicadores de género a las empresas en Chile, y la industria de seguros, podríamos poner, ¿no es cierto?, son actividades financieras y el seguro está súper bien en términos del porcentaje de mujeres por industria, un 42%. Pero uno avanza, mujeres en gerencia en primera línea, también respecto al promedio, 25%. Pero avancemos después a mujeres en el directorio y llegamos al 12%. Así que ahí hay un desafío que yo creo que puede ayudar. También para el próximo año. Se la dejo. Carolina, Mauricio. Hay agüita, Mauricio, hay agüita. Gonzalo, y a todos también por haber estado acá, porque tenemos que empezar a despedir este panel, que era el segundo además de la tarde. Espero que haya sido, nos quedaron preguntas, igual que a Claudio en el primero, pero bueno, ahí nos quedan también a nosotros otros desafíos. Así que les queremos agradecer a todos quienes han asistido, por cierto también a nuestros auspiciadores, especialmente a InMotion y Book, y a todos los patrocinadores que se unieron en esta jornada con el desarrollo de la conferencia. Así que continúen también con sus comentarios, reflexiones, preguntas a través de nuestro hashtag CIA 2022 que le mostrábamos hace un ratito, recordando también a los asistentes virtuales que pueden visitar la plataforma, además durante toda la próxima semana. 7 días va a estar para que lo puedan revisar en lo que ha pasado en esta conferencia. así es que esperamos encontrarnos el próximo año 2023 con más desafíos en la lista, por cierto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y antes de despedirnos también hay un aviso para de utilidad pública, quienes permanecen con nosotros en la cena. Sí, por supuesto. Y no tienen aún el número de mesa asignado, hay personas en la entrada que se lo pueden entregar. Así es que para que acudan a eso también. Eso era de utilidad pública. Muchas gracias.